una de las enfermedades que obviamente son más prevalentes en el contexto médico. Ya miraremos obviamente la real prevalencia de hipertensión arterial en un grupo específico de población y cómo en el envejecimiento se asocia a mayor prevalencia de hipertensión arterial. La carga que tiene la enfermedad, cómo se debe tratar la hipertensión arterial y cómo no se debe maltratar al paciente hipertenso, y cómo es el cuidado, el manejo farmacológico y el tratamiento no farmacológico de dicho paciente. ¿De acuerdo? Entiéndase también lo siguiente: en el contexto de hipertensión, las pautas del manejo pueden ser diversas. Me explico. Si ustedes encuentran una guía, por ejemplo, no doctor, yo encontré una guía de Burkina Faso, y allá en Burkina Faso tratan la hipertensión de esta forma, perfecto, pero no es el objetivo que estoy llevando acá. La idea es que nos amoldemos a las guías locales, uno, que también abordemos las guías internacionales de referencia, que son, hay una guía internacional de hipertensión arterial, que es de la Sociedad Internacional de Hipertensión, las guías americanas y las guías europeas, que son las guías mayormente acogidas en todas latitudes. No sé si me hago entender. O sea, pueden tener una guía de Indonesia, de países de Medio Oriente, lo que sea. Pero la idea es acogernos y aplicar esas guías en el contexto de nuestra población. Es muy diferente la población asiática que nuestra población. Y obviamente las recomendaciones en algunos países que las recomendaciones que se dan en nuestro medio. ¿Listo? O sea, solo la americana y la europea. Y también la colombiana. Y hay una guía internacional de hipertensión arterial. ¿Ya? Igual yo le paso esa bibliografía, no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos aquí, miren esto. ¿Saben qué es eso? La prevalencia y la carga asociada a hipertensión arterial. Entonces, efectivamente, la carga de hipertensión arterial es importante, sobre todo en adultos mayores de 20 años. Miren aquí que, obviamente, en la gráfica que les estoy mostrando, entonces me encuentro aquí un puntero, Eureka. Entonces, miren la carga de hipertensión arterial, miren el contexto de nuestro país. La carga obviamente es una carga alta asociada a la enfermedad por la real prevalencia, incluso a pesar de existir subregistro de la enfermedad. Siempre tenemos una alta carga de hipertensión arterial. Esto es una medida que se valoró en el año 2010. Una pregunta. Dígame. Me llamó la atención, no sé si usted sepa por qué un médico está haciendo bueno, latino, porque no parecía no es izquierdo. Está clarito. Lo que pasa es que no sabemos la real prevalencia, a veces asociada al subregistro, pero independientemente de eso, mira aquí en el 2000, luego cómo aumentó la carga para el 2010 y ya prácticamente estamos similar a México, alrededor del 25 al 30% en adultos mayores de 20 años. Antes la carga era mayor al 45% en el 2000. Pero luego obviamente se hizo un estudio que le voy a mostrar ahorita, que es para valorar la real carga de hipertensión arterial, pero el estudio generó más preocupación que efectivamente valorar la real prevalencia. Ya les mostraré por qué. Y esto es efectivamente también la real prevalencia de hipertensión y el discriminado tanto en hombres como en mujeres. Miren, países en vías de desarrollo, Latinoamérica y el Caribe, miren efectivamente la carga de hipertensión arterial en el 2010. Miren que las mujeres ya se están llevando la bandera de la prevalencia de hipertensión arterial en Latinoamérica y el Caribe, aunque no difiere mucho de la población masculina. Entonces, miren lo siguiente, lo que les decía actualmente. Este es el registro internacional o el tercer registro internacional de valoración de hipertensión arterial. También se hizo una parte en nuestro país. Entonces, les voy a comentar lo siguiente. En el contexto de hipertensión tenemos una dificultad. Primero es establecer un umbral diagnóstico, porque en algunas guías difiere que es un paciente hipertenso y que no es. Afortunadamente, de 2021, que se publicaron las guías internacionales de hipertensión de la ISH, tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea establecieron un umbral unificado. Y desde ese momento establecimos qué paciente es hipertenso y qué paciente no es hipertenso. Pero lo que realmente preocupa aquí es lo siguiente.
que del total de pacientes hipertensos, miren que el 48% tienen hipertensión arterial no tratada, o sea, el paciente no toma nada y no establece ninguna medida de terapia farmacológica o no farmacológica para el manejo de hipertensión arterial. Y el paciente con hipertensión arterial que está en tratamiento tiene una presión arterial no controlada. Y solamente el 17% de los pacientes hipertensos tienen la presión arterial controlada. Entonces miren realmente qué preocupante es la carga asociada a la enfermedad y aún, y más que todo, cómo se logra definir qué pacientes se establecen las metas de control, que es un grupo muy pequeño. Y en eso es lo que tenemos que nosotros impactar. Tenemos que hacer las medidas de control, de apego y terapéuticas y no farmacológicas necesarias en pro de conseguir las metas de hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, miren, estas son todas las causas de mortalidad en Colombia. Miren, la enfermedad cardíaca hipertensiva, el paciente con cardiopatía hipertensiva propiamente dicho, se ubica en la 8ª causa de mortalidad. Pero entiéndase que a su vez la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad cerebrovascular y también para enfermedad renal crónica. Sí me van a entender, pero propiamente la mortalidad asociada a enfermedad o a cardiopatía hipertensiva, mire que es la 8ª causa de mortalidad, la mortalidad asociada a cardiopatía hipertensiva. Pero a su vez esta enfermedad es factor de riesgo para otras enfermedades. Y miren esto obviamente hace parte de la epidemiología del Ministerio de Salud. Miren lo que establece el Ministerio de Salud. 4 de cada 10 adultos sufren hipertensión. Casi la mitad de los adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. Y solamente 1 de cada 3 logra metas de control. No difiere eso de la estadística a nivel internacional, de la gráfica que actualmente le mostré. Y mire que la prevalencia de hipertensión en Colombia es prácticamente muy similar a la que vemos en el departamento del Atlántico, o sea, no hay diferencias referentes a la prevalencia en diferentes zonas del país versus la zona del Atlántico, que es donde nosotros vivimos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, existen unos determinantes que nos producen o que nos ayudan. Recapitulo. Existen unos determinantes o unos mecanismos asociados a que se nos aumente la presión arterial. Netamente es un proceso que ya todas las pautas clínicas han sido muy claras en establecer que es un mecanismo neurohumoral el causal de la hipertensión arterial. Es decir, que la expresión de unos receptores de diferentes sistemas son los que nos producen efectivamente la patología. Pero hay unos determinantes de la presión arterial. La presión arterial es muy sencilla. O sea, los determinantes de la presión arterial son dos: el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, hay un volumen de eyección del corazón que va en contra de una fuerza hacia la eyección. Esa fuerza a la eyección es la resistencia vascular sistémica. Me explico. Es lo mismo que pasa cuando estamos en el domicilio y tenemos una tubería grande que es la que surte efectivamente a todos los edificios, y de esa tubería grande pasa una tubería más pequeña. ¿Sí me van a entender? Entonces, entiéndase la tubería grande como el corazón con su gasto cardíaco y la tubería pequeña, obviamente toda la parte vascular. Y ese tono vascular va a ser uno de los determinantes de si aumenta o no aumenta la presión. Lo mismo pasa cuando le disminuimos el calibre a una manguera. Efectivamente aumenta la presión arterial. Igual pasa en ese contexto. Los dos determinantes son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Pero en el gasto cardíaco eso depende del volumen de eyección y también depende de la frecuencia cardíaca. Y el tono vascular depende de la estructura vascular y de la función vascular, porque existe una patología, causa de hipertensión secundaria, que produce
hipertensión arterial por disminución del calibre de la aorta. No sé si conocen esa entidad, se llama coartación de la aorta. Entonces la coartación de la aorta es una causa de hipertensión secundaria, pero es porque disminuye el calibre de la aorta en cualquiera de sus porciones. Y él se manifiesta con hipertensión arterial mal controlada. Eso es lo que produce la coartación aórtica. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos afecta al tono vascular? ¿Cuáles son los determinantes de hipertensión arterial? El volumen intravascular, el sistema nervioso autónomo, es decir, la carga simpática que produce vasoconstricción arteriolar, también va a ser causal de hipertensión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una de las dianas fundamentales de todo el arsenal terapéutico que tenemos, también es uno de los determinantes de hipertensión arterial. Algunos mecanismos vasculares, sobre todo el efecto vasoconstrictor intrínseco, también es uno de los determinantes de hipertensión arterial. Y hay unos vasodilatadores directos, arteriolares. Por ejemplo, el más común son los calcioantagonistas, que son que es el amlodipino, el nicardipino, el clevidipino, nimodipino, levoamlodipino. O sea, todos esos medicamentos son arteriodilatadores o vasodilatadores arteriolares que tienen un efecto directo a nivel vascular, en el músculo vascular. Y existen otros mecanismos que determinan la hipertensión, que son determinantes de hipertensión arterial. El estrés oxidativo, el estrés inflamatorio, son uno de los determinantes más importantes de la aparición de hipertensión arterial. Hace 12 años se estudió un medicamento que se llama canakinumab. El canakinumab es un anticuerpo monoclonal que se utilizaba para prevenir eventos cardiovasculares. El canakinumab se definió que disminuye el estrés inflamatorio en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, uno de ellos hipertensión arterial. Demostró que disminuir ese estrés inflamatorio se asociaba a disminución de las cifras tensionales. Obviamente fue impráctico porque el alto coste asociado a la administración de un anticuerpo monoclonal para disminuir el estrés inflamatorio obviamente no era tan práctico como el uso de la otra terapia hipotensora. Por eso es que no se usa para el control de hipertensión arterial. Pero es uno de los mecanismos y de pronto puede ser una diana terapéutica a futuro para el control adicional de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes que tienen muy mal control. Ya esto lo conocemos bastante bien. Esto es importante conocerlo para que ustedes establezcan cuáles son los medicamentos que realmente impactan en el control y también desenlaces cardiovasculares y mortalidad. Porque hay medicamentos de la presión arterial que te bajan la presión, pero hay medicamentos que te bajan la presión y previenen eventos cardiovasculares y muerte asociada a enfermedad cardiovascular. Hay que definir cuáles medicamentos son, ahorita los vamos a ver. Entonces ya sabemos que el angiotensinógeno bajo el efecto de la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 por la enzima convertidora, la quinasa convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que a su vez tiene un efecto directo en los receptores AT1 y AT2 con la liberación adicional de aldosterona. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si un paciente persiste hipertenso? Tiene consecuencias en diferentes órganos y sistemas, como cuáles. A nivel cardiovascular aparece lo que es cardiopatía hipertensiva, que es el engrosamiento de las cavidades cardíacas en una fuerza que ejerce el músculo cardíaco en contrapartida hacia la fuerza que ejerce la resistencia vascular sistémica. Entonces el músculo se va engrosando y aparece lo que se conoce hipertrofia ventricular izquierda o cardiopatía hipertensiva. Esa es la primera fase de la cardiopatía hipertensiva. Dígame, doctor. Yo tuve un paciente esta semana que bueno, por más que yo preguntaba en el examen para historia clínica, si era hipertenso y me decía que no, pero para clínicos aparecía que tenía una hipertrofia ventricular. Ok. Entonces, y ella tomaba atorvastatina. Posiblemente lo de ella, por dos antecedentes de ACV, era un síndrome de antifosfolípidos, de reciente, pero me gusta curiosidad. Yo cuando así pongo una historia clínica que es hipertensa, porque bueno, es evidente según los paraclínicos, o le hago caso a ella. No, lo que pasa es que el diagnóstico de hipertensión arterial no viene de esas valoraciones analíticas.
el diagnóstico de hipertensión arterial netamente se circunscribe a la presión arterial. Entonces no podemos establecer que por la consecuencia ya el paciente es hipertenso. No funciona así. Uno lo asume, pero no es tan así. Y obviamente debes buscar más en ese paciente si es hipertenso, ¿no? Pero no podemos asumirlo hasta no tener un umbral de presión arterial que te dé la definición. Entonces miren, ¿qué produce también la hipertensión arterial? Falla cardíaca. La primera fase es la fase hipertrófica, luego entra en una fase dilatada. Y en esa fase dilatada disminuye el llenado ventricular y el paciente efectivamente empeora la función cardiovascular. Y existe una falla cardíaca que se asocia a disfunción diastólica, porque el aumento de las presiones de llenado a nivel de los ventrículos produce una alteración en la relajación y produce falla cardíaca por disfunción diastólica inicialmente. También se asocia a enfermedad coronaria por efectivamente disminución de la luz vascular de las arterias coronarias, un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria, igual para enfermedad microvascular, y la aparición de fibrilación auricular también en un paciente hipertenso auricular. Pero también se asocia a deterioro cerebral, renal y vascular periférico. Entonces, la hipertensión arterial no solamente se asocia a eventos cardiovasculares como su consecuencia, sino también a un deterioro crónico de la función renal y también a un deterioro efectivamente a nivel de la vasculatura periférica. Hay pacientes hipertensos mal controlados que por hipertensión no controlada hacen una oclusión de la circulación arterial y pueden terminar en amputación de los miembros o terminan con una enfermedad arterial periférica incapacitante por dolor y claudicación de la extremidad. Entonces, si ahora les pongo un ejemplo, si un paciente es hipertenso y ese paciente yo lo veo en el consultorio y le diagnostico hipertensión arterial, ponle que el paciente tiene 55 años, yo no sé cuánto tiempo el paciente fue hipertenso. Y yo no sé si la hipertensión previa que él ya trae ha generado daño severo de órganos. Entonces, ¿qué le hacemos al paciente? ¿O qué le buscamos? De primera vez. O sea, si el paciente es hipertenso, y entiéndase que las consecuencias de hipertensión arterial son desenlaces cardiovasculares, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y enfermedad arterial periférica, principalmente eso, además de otros cambios microvasculares. Pero, ¿qué le buscamos al paciente? ¿Cómo lo abordamos inicialmente? Bueno, señor, ya, usted es hipertenso, haga el insight de su enfermedad, pero ahorita yo no sé desde cuándo usted es hipertenso. Tengo que buscar si su hipertensión ya ha generado un daño severo de órganos. ¿Qué busco? Compromiso de organismo. Buscamos corazón. ¿Qué buscamos en corazón? Buscamos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más buscamos? Arritmia. Perfecto. Entonces le hacemos un electrocardiograma. De acuerdo. También nos sirve para predecir o definir si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué más hacemos? Le pedimos una creatinina con valoración de la tasa de filtración glomerular, pero también toca pedir algo, porque yo tengo creatinina normal y tengo deterioro renal. ¿Por qué tengo deterioro de la función renal con creatinina normal? Porque, ¿qué más tengo? ¿O qué deterioro renal puedo tener asociado a hipertensión que no se manifieste con aumento de vasoácidos? ¿O qué pacientes son los que tienen enfermedad renal crónica? No solamente por el nivel de creatinina, también por la magnitud de qué cosa, de la proteinuria. O sea, tienes que valorar la proteinuria de ese paciente a través de algo que se llama relación albuminuria-creatinuria. Y ahí, con ese grado de proteinuria, estableces en qué estadio de la enfermedad renal está. Hay 5 estadios de enfermedad renal crónica por creatinina. Y hay 3 estadios de enfermedad renal crónica por proteinuria, del A1 al A3. ¿De acuerdo? También, ¿qué más vemos? Miren lo que tengo que ver. Tengo que ver si tenemos una presión de pulso aumentada, que es la tensión arterial sistólica menos la diastólica, y eso se ve mucho en personas adultas mayores. La valoración electrocardiográfica de hipertrofia ventricular izquierda o ecocardiográfica, que nos defina hipertrofia ventricular izquierda. Si tenemos enfermedad arterial periférica, es decir, oclusión carotídea,
que también nos implique ya un daño arterial asociado a las cifras tensionales elevadas. Muy sencillo, se valora la presencia de una placa a nivel de carótidas y el engrosamiento de la pared carotidia. La velocidad carotidio-femoral, pero hay uno que me gusta mucho, sobre todo cuando sospechamos enfermedad arterial periférica, que es el índice tobillo-brazo. ¿Quién sabe cómo se toma el índice tobillo-brazo? Se toma la presión en el brazo y se compara. En un solo brazo. Pregunto. Pregunta si en un solo brazo se le toma la presión. ¿Se toma la presión en un solo brazo o en los dos brazos? En uno. Ok. Se tiene que tomar la presión en ambos brazos. En ambos. En ambos. ¿Qué valor de presión es el que voy a tomar? Tengo que tomar el valor de tensión arterial, el valor mayor de tensión arterial. Es decir, que en uno me da 140 y en el otro me da 130, tengo que coger el de 140. Y ese sería el índice del brazo. O sea, ese sería el cociente. Entonces tendría que tomar la presión arterial en el tobillo y cómo hago para medir los ríos de Crocop cuando estoy tomando la tensión arterial en el tobillo, ya sea en la arteria calapotritia o en la valoración de la pedia. ¿Cómo lo ausculto o no lo ausculto con fonendoscopio o cómo hago? ¿Quién sabe? Midiendo la variación de presión del pulso. ¿Quién sabe cómo se hace? El índice tobillo-brazo no se toma con fonendoscopio, Sino con... se toma con qué. Resulta y pasa que esta parte se vuelve la carroña de los médicos. Yo tengo que irme al consultorio del ginecólogo y robarle el Doppler con que él hace la ocultación de la fetocardia para ocultar el feto. Los ginecólogos tienen un aparatico pequeño que es una valoración por Doppler del latido fetal y ellos lo utilizan, no sé si lo han visto, es un aparato pequeño que tiene un audífono, un auricular, tú lo colocas y buscas dónde se encuentra el feto y ocultas los latidos del feto, ¿de acuerdo? Cuando yo tenía que hacer índice tobillo-brazo y otro estaba, bueno, ya porque cuando tenía mi consultorio ya yo lo compré, pero cuando trabajaba en una APS, la APS no me lo daba, tenía yo que ir al consultorio del ginecólogo y quitárselo al ginecólogo, ¿de acuerdo? Pero eso hace parte de la dotación de la valoración de enfermedad cardiovascular porque es necesario para hacer el índice tobillo-brazo. Se considera un índice tobillo-brazo de riesgo cuando está de 0,9 a 1,2. Lo normal es mayor a 1,2 y define con alta sensibilidad y valor predictivo positivo enfermedad arterial periférica cuando está menor a 0,9. O sea que si yo tengo 100 en el tobillo y 120 en el miembros superiores, la valoración la toma de tensión arterial, el valor mayor en miembros superiores, el índice tobillo-brazo va a ser altamente sugerente, ¿de acuerdo?, de enfermedad arterial periférica. ¿Listo? Entonces, es algo necesario hacer en el ámbito de consulta. ¿Se divide lo del tobillo? Sí, el tobillo. O sea, yo tengo 100 en el tobillo, ¿de acuerdo? Es entre el valor mayor de ambos brazos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el valor mayor en el brazo, fue en el brazo derecho y me dio 140, y tengo 110 en el tobillo, sería 110 entre 140. Ese es el índice tobillo-brazo. ¿Listo? Lo otro, lo que les decía, era la valoración de la creatinina, obviamente a través de las fórmulas de cálculo de la filtración glomerular para establecer la tasa de filtración glomerular y la valoración de la microalbuminuria. Se prefiere la relación albuminuria-creatinuria. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Para establecer el estadio de enfermedad renal. Entonces, el paciente de entrada que llega a la consulta, señor, usted es hipertenso y tiene que hacerse estos exámenes. Tiene que hacerse hemograma, tiene que hacerse función renal, tiene que hacerse uroanálisis, relación albuminuria-creatinuria, el electrocardiograma. Yo tengo que hacer el índice tobillo-brazo y tengo que buscar o predecir si puedo tener o no enfermedad carotidio-oclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, si sospecho enfermedad carotidio-oclusiva por enfermedad arterial periférica, tengo que mandarle el Doppler carotidio también para ver si hay un daño vascular. Pero lo ideal también sería valorar si el paciente tiene retinopatía hipertensiva, o sea, hacer un fondo de ojo y ver los cambios por retinopatía hipertensiva. Si hay cruces arteriovenosos, exudados algodonosos, que serían los cambios asociados a retinopatía hipertensiva.
Eso también es importante valorarlo. Profe, para rectificar, o sea, lo importante sería electrocardiograma. Electrocardiograma, función renal, le hacen el índice tobillo-brazo y tienes que efectivamente valorar si el paciente puede tener o no enfermedad arterial periférica. Entonces, imagínate que tienes un fondo de ojo con cruces arteriovenosos y cambio por retinopatía. Y esos son los vasitos pequeños. Imagínate cómo estarán las carótidas y hay placas, que probablemente deben tener placas. Entonces tú le puedes pedir el Doppler carotidio para ver si efectivamente tiene una enfermedad carotidia oclusiva. Porque si no te percatas de eso, tratas la hipertensión, de acuerdo, pero puede llegarte el paciente con una ACV por una erosión de una placa en la carótida, ¿de acuerdo? Entonces siempre tener esa precaución en ese aspecto. Pero tengo que si tiene enfermedad vascular periférica, tiene que O sea, si tiene, no, recapitulo. Si tú sospechas que puede tener enfermedad carotidia oclusiva, tienes que pedirle el Doppler carotidio. ¿Qué paciente sospecha eso? Primero, dependiendo del tiempo del diagnóstico de hipertensión arterial. Que casi nunca lo sabemos. Pero si ya tienes cambios a nivel retinial por hipertensión arterial, lo más probable es que tenga un compromiso de carótidas. O si ya tienes deterioro de la función renal por hipertensión, probablemente vas a tener ya un compromiso carotídeo o puedes tener enfermedad arterial periférica. O si tienes enfermedad arterial periférica, probablemente también vas a tener enfermedad carotídea oclusiva. Todo depende del grado de sospecha, ¿de acuerdo? Porque no es para todos, es al que ustedes le sospechen. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, guías hay muchas. No sé si conocen esta guía. Esta guía se publicó en el año 2017 y se establecieron unos umbrales más bajos para el diagnóstico de hipertensión arterial. Se estableció el diagnóstico de hipertensión arterial con tensión arterial sistólica mayor a 130. Entonces, de un día para otro, tuvimos un aumento de pacientes hipertensos, pero todo no era para tratarlo. Luego tuvimos la guía europea, que efectivamente nos subió el umbral a como estaba antes a 140-90 y estableció diferentes estadios de la enfermedad. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, hipertensión sistólica aislada. Fue más complejo porque los diferentes estadios complicaron más el tratamiento. Estas son las guías del Reino Unido que establecieron un umbral. Pero en el año 2000, recapitulo, y este fue el umbral que estableció la guía americana del 2017. Mira, entre 130 y 139 y 80, 89, el paciente tenía hipertensión en estadio 1. Y entre 140 y 90 ya tenía hipertensión en estadio 2, que ya sería hipertensión arterial, digamos como lo establecen la mayoría de las guías. Luego, para zanjar la discusión, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial estableció los umbrales que actualmente valoramos. Hipertensión arterial normal, que es por debajo de 130-85, hipertensión arterial normal alta de 130-139, hipertensión estadio 1, estadio 2. Y estableció los valores de hipertensión arterial que son indicados para el diagnóstico de hipertensión arterial. Me explico. Si yo hago una toma de la presión arterial en la consulta y es mayor a 140-90 en las condiciones apropiadas, por encima de este valor, el paciente define hipertensión arterial. Pero también tengo que ver que otro paciente me hace hipertensión arterial. Muy bien, pero también tienes que establecer cómo se hace el diagnóstico con diferentes métodos. Me explico. Este es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Qué es el monitoreo ambulatorio de presión arterial? Es el dispositivo que te dejan 24 horas y va haciendo unas medidas de la presión arterial por 24 horas. ¿Sí me hago entender? Entonces establece unos promedios de 24 horas. Si es mayor a 130-80 en 24 horas los promedios, tienes diagnóstico de hipertensión arterial. O si es mayor a 135-85 el promedio del día, hipertensión arterial. Pero si el promedio de la noche es mayor a 120-70, tienes hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Este es lo que se conoce en el ámbito médico como el MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Pero existe algo que se llama el AMPA. ¿Saben qué es el AMPA? Es el automonitoreo de presión arterial. El paciente tiene su tensiómetro que tiene que estar calibrado y tiene que ser un tensiómetro validado, porque no todo tensiómetro está validado. ¿Sí me lo entiendo? No, yo compré un tensiómetro que me lo mandaron en Temu. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese tensiómetro, hay una lista en la guía de práctica clínica y están las diferentes marcas de los tensiómetros que son automáticos, o sea, que no necesitas, que ellos mismos se insuflan y obviamente son automatizados. Tienes que buscar la lista y ver si tu tensiómetro efectivamente está validado para una real toma de presión arterial. No es cualquier tensión. ¿Sí me hago entender? Y lo otro, cuando tú compres un tensiómetro, hay una cosa que es barata. Me explico. Yo fui a la droguería, a la botica y me compré un tensiómetro digital que me costó 120.000 pesos. Y eso lo compré para mi consultorio. Resulta y pasa que ese tensiómetro yo me lo llevé para mi consultorio. Y un día llegó la Secretaría de Salud en una visita sorpresa. Esto es un caso hipotético, no crean que me pasó. Y entonces vio que el tensiómetro tomaba la presión y servía. Pero ese tensiómetro no había sido calibrado. Entonces la Secretaría de Salud me cerró el consultorio. ¿Sí me han entendido? Porque los tensiómetros cuando vienen de fábrica, vienen de fábrica. Y tú no sabes si se ha pegado un totazo o si lo hicieron bien. Entonces cuando se compra un tensiómetro, válido comprar el tensiómetro, pero tienes que calibrarlo. Y la persona que te lo calibra, que es el biomédico, te da un sticker que es la reseña de que funciona adecuadamente. Porque hemos tenido tensiómetros que los compras y son nuevos y te sale 120-80 y le tomas la presión con un tensiómetro calibrado, te sale en 150-100. Se compra el tensiómetro, pero tiene que hacerse la adecuada calibración, ¿de acuerdo? Eso lo hace un especialista que es el ingeniero biomédico y te calibra el tensiómetro. ¿Sí me van a entender? En todas las guías aparece la lista, ¿sí? Entonces tú vas a material suplementario y aparece dispositivos validados. Entonces tú mira, puedes buscar de Temu, pero tienes que estar validado. ¿Sí me entiendes? Y uno comprándolo, ¿en qué sitios lo calibran? Resulta y pasa, doctor, que a Dios gracias se inventaron el Hospital Metropolitano. Por ahí por el Hospital Metropolitano, ¿te ves esa calle? Tienen tensiómetro, usted puede encontrar hasta una pata nueva ahí, doctor. Entonces, te venden hasta prótesis entonces, de extremidad. Y ahí obviamente le pueden hacer la calibración. Entonces, no, mira, necesito que me calibren un tensiómetro. La calibración vale más que el propio tensiómetro. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿y si compro uno nuevo? ¿No es mejor? No, pues tiene que calibrar. Video en YouTube de cómo calibrar. No funciona así. Porque obviamente necesitas un aparato que te mide realmente la presión y vas haciendo el ajuste de la presión para la adecuada calibración. ¿Listo? Ahora bien, en el AMPA, vean que los promedios son de 135-85, igual a los mismos promedios del día. ¿Quién sabe por qué? Porque los promedios del AMPA, que es el automonitoreo, son los mismos promedios del MAPA, que es el monitoreo automatizado, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Quién sabe? Porque la gente nada más se toma la presión arterial en el día, se autocontrola en el día, en la noche están durmiendo. ¿Sí me lo entiendes? Como es automonitoreo, se lo toman cuando están vigiles, no cuando están dormidos. ¿Sí me lo entiendes? Por eso maneja el mismo umbral. Y efectivamente existe una guía actualizada del 2024 que nos establece cómo debe hacerse el control de hipertensión arterial y establece varias cosas. Esta estrategia: medición de la presión arterial. Vea, ustedes se van a... Bueno, yo me alcanzo a sorprender de la cantidad de pacientes que no se saben tomar la presión arterial. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar al paciente. Miren que tenemos que hacer: tomar la muestra de orina, los exámenes de laboratorio y el electrocardiograma, para ver si hay daño severo de órgano. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer también? Evaluar la respuesta al tratamiento, si ya tengo metas de control. Entonces, por ejemplo, te llegó un paciente con 150-100 de presión arterial.
¿En cuánto tiempo tiene que estar controlado? ¿En cuánto tiempo tiene que tener la meta de control de hipertensión arterial ese paciente? Pregunto, no sé. No, sí sé, pero ¿en cuánto tiempo? O sea, yo tengo un paciente que me llega, pongamos un término entre comillas, virgen o naif, para que suene mejor, de hipertensión, con diagnóstico de hipertensión arterial. Señor, usted es hipertenso. No, doctor, yo no soy, usted es hipertenso, señor. ¿De acuerdo? Porque el adulto mayor, que es el mayormente hipertenso, terco por naturaleza y no acepta nada. Pero ese paciente, ¿en cuánto tiempo tiene que tenerlo controlado? ¿Quién sabe? ¿En cuánto tiempo? O sea, ese paciente yo le diagnostico hipertensión arterial. Entonces, está bien hipertenso. ¿En cuánto tiempo tiene que tener metas de control? ¿Quién sabe? No sé, muy cortito, doctor. Sino que yo Y en los mejores sistemas. La dosificación comenzar Pues, el paciente tiene que cumplir las metas de control al tercer mes. ¿De acuerdo? O sea, ese paciente se le da su terapia, se va titulando, le intensifica la misma y al tercer mes tiene que tener adecuado control de presión arterial. ¿Listo? Ese debería ser el objetivo y es lo que establecen las guías. Y lo otro es seleccionar la terapia, pero la terapia no solamente es farmacológica. Miren esta muchacha que está aquí. Obviamente, las mujeres hacen más ejercicio que uno, créanme. Entonces, miren, ¿qué estableció la guía? Estableció diferentes umbrales de presión arterial, hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, pero la idea es establecer unas metas de control y miren, llegar al control al menos a los 3 meses, dentro de los 3 meses. ¿Listo? ¿Y qué se tuvo que hacer? Miren lo siguiente. Se tuvo que hacer un consenso internacional para efectivamente conseguir una adecuada toma de presión arterial, porque había mucha disparidad en los resultados de presión arterial, pero porque no había una postura unificada de cómo debe tomarse la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se establece la toma de presión arterial? Se establece en diferentes pasos. Primer paso, que tengamos el equipo adecuado y el ambiente adecuado. Tenemos que estar en un cuarto con temperatura confortable. A mí me gusta mucho el aire acondicionado, pero el paciente a veces no. El paciente llega y la tembladera. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso nos afecta a la medida y el resultado de la presión arterial. ¿Listo? Me disculpa, que ya está el mundo creo que ardiendo. Muy bien. Entonces, ahora bien, el paciente, miren esto, tienen que tener un dispositivo de medida de tensión arterial que esté clínicamente validado, entiéndase también calibrado, o un dispositivo automatizado que se coloque en la arteria braquial, porque le voy a decir algo, hay unos tensiómetros que se los colocan acá. Y adivina para qué sirve eso, para 3 cosas, bueno, para 4. Para nada y para gastar plata. Entonces tienes que tener un dispositivo que valore la arteria braquial. ¿Sí me van a entender? Miren esto otro. El tamaño del brazalete tiene que ser adecuado y adaptarse de forma adecuada a la circunferencia del brazo. Tienes a LeBron James, no le vas a poner el tensiómetro que usas tú. ¿Sí me van a entender? ¿Conocen a LeBron James? Bueno, entonces 2,5 metros. Entonces a una persona de 1,60 y pato de nuestro medio, entonces el tamaño del brazalete es diferente. ¿Sí me van a entender? Segundo paso, tienes que tener personas entrenadas en la medida de presión arterial. Y miren esto, cada año tienes que hacer un reentrenamiento en la toma adecuada de presión arterial. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada año yo debo validar que sé tomar la presión y me deben certificar. Debería hacerse así. Eso es lo que establece el consenso internacional. El paciente tiene que abstenerse de tomar cafeína, alcohol, fumar o ejercicio en los 30 minutos previos a la toma de tensión arterial.
tiene que tener la vejiga vacía, no debe tener la vejiga llena. Y la otra cosa, el paciente tiene que tener un periodo de reposo de 3 a 5 minutos, ¿de acuerdo? Sin, y cuando le estén tomando la presión arterial, no hablar, tampoco estar hablando por teléfono, ni estar chateando con nadie. Señor, le estoy tomando la presión, quédese quieto. Suelte el teléfono. ¿Sí me van a entender? Entonces, esas cosas tenemos que hacerlo para que el paciente tengamos una adecuada medida. Lo otro, hay que explicarle al paciente, mira, eso te va a apretar, pero no tengas miedo, porque hay gente que se asusta cuando le están tomando la presión arterial, sobre todo los adultos mayores, ¿bien? Entonces tengámosle paciencia. Lo otro, la idea es que valore bien si el paciente tiene enfermedad arterial periférica o ha tenido algún procedimiento a nivel de circulación en miembros superiores. Por ejemplo, pacientes en diálisis que le han hecho fístulas arteriovenosas o tienen alguna cirugía a nivel vascular periférico, tener cuidado cuando le inflemos el tensiómetro porque puede producir trombosis arterial. Y lo otro es que hay que tomar 2 medidas que deben ser obtenidas después de 30 segundos. Es decir, yo tomo la tensión arterial aquí, espero 30 segundos y luego tomo la presión acá. Pero 2 o más medidas, ¿de acuerdo? Una sola no es suficiente. ¿Y cómo tiene que estar el paciente? El paciente tiene que estar así. Miren cómo tiene que estar el paciente. Tiene que estar sentado, tiene que estar con la espalda apoyada y efectivamente extender el brazo sobre una mesa para la adecuada toma de tensión arterial. ¿Sí me van a entender? No podemos tomar la presión así, sino con el brazo apoyado. ¿Listo? Con la espalda erguida, apoyada a la espalda sobre el espaldar de la silla, ambos pies tocando el suelo, calladito, no necesita teléfono, ya tiene vejiga vacía, todo eso para tener una adecuada medida. Y tomar al menos 2 mediciones. ¿Sí me van a entender? Es la forma correcta de tomar la presión arterial. Y es prácticamente lo mismo que establece las guías internacionales de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si tomamos de forma errada la presión arterial, mira cómo nos cambia. Por hablar, mire cómo nos sube la presión arterial. Por exposición al frío, mire cómo sube. Por ingesta de alcohol. Por un paciente acostado o mal sentado, miren cómo nos cambia. Por mala posición del brazo. Por soporte inadecuado del brazo y por brazalete o manguito muy pequeño. O lo otro es, siempre hay que, esto se llama sesgo por expectativa. ¿Saben qué es eso? Entonces, resulta y pasa que nosotros tenemos una costumbre, mala costumbre, de aproximar los números. Me explico. En la Olímpica venden las galletas Copocete a 9.999 o 9.990. Ese es el precio. Entonces, ¿qué dice uno? Vale 10.000 barras. ¿Sí me van a entender? Entonces, lo mismo pasa con la tensión arterial. El paciente tiene 137 y lo aproximamos a 140. O si tiene 133, lo aproximamos a 130. Entonces tienes un sesgo por aproximarlo a la decena o a la quinta parte. ¿Sí me van a entender? Si te dio 133, decimos 135. La idea es la idea es la toma real y el número real de valor de presión arterial. ¿Y cómo se consigue eso? Desinflando de forma adecuada el manguito. Si el dispositivo es manual. Si el dispositivo es manual, yo tengo que ¿cómo sería el término? Desinflar porque desinsuflar se escucha feo. Desinflar el manguito a una velocidad de 1 a 2 milímetros de mercurio por segundo. Si 130-80, viven acá en este momento, si eso se desinfló en 5 segundos. ¿Sí me van a entender? Entonces, con toda la calma y desinflando la pera, toma la pera y desinflando el manguito para una toma adecuada si la toma es manual, ¿de acuerdo? Y obviamente, vuelvo y repito, con tensiómetros validados. Y lo otro que nos afecta a la tensión arterial, miren esto, brazalete sobre la vestimenta. El paciente tiene que estar remangado para la toma adecuada de la presión arterial. Bueno, muy bien, vamos a la parte del tratamiento. El tratamiento en las guías internacionales ha establecido 2 pautas terapéuticas, el manejo óptimo y el manejo esencial. Me explico. El manejo óptimo es lo que debemos propender para tener adecuado control de la presión arterial.
el manejo esencial es lo mínimo que le podemos dar. Pero en nuestro sistema de salud, creo yo, que podemos brindar un tratamiento óptimo. Entiendo las limitaciones, pero ese es el objetivo. El tratamiento óptimo es lo que debemos brindarle al paciente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para conseguir las metas antes de 3 meses. Entonces, ¿cómo tratar la presión arterial? ¿Qué establece el manejo óptimo de la enfermedad? El manejo óptimo de la enfermedad implica darle una combinación de medicamentos que son 3. Me explico. El paciente debe recibir bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ser inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina o antagonistas de receptor de angiotensina 2. Bloqueante de canal de calcio no dihidropiridínico y diuréticos tiacídicos o similares a tiacidos. De esas 3 familias de medicamentos, inicialmente debo escoger 2. Y de esos 2, debo darle el tratamiento al paciente, idealmente en terapia combinada en una sola tableta. Ese es el manejo óptimo. Me explico. Yo tengo un paciente hipertenso y le voy a empezar el tratamiento. Me llevo con 140/90. Y señor, hay que empezar el tratamiento. Bueno, doctor, el señor aceptó el tratamiento. Yo le voy a escoger un tratamiento. Entonces, señor, mire, va a empezar con este medicamento. Es una sola tableta al día. Y esa tableta tiene 2 componentes. O sea, tengo que empezar siempre con 2 componentes. Esos 2 componentes me van a ayudar a que el paciente consiga la meta de tensión arterial. ¿De acuerdo? Señor, el medicamento se llama perindopril indapamide. O sea, tiene perindopril, que es un inhibidor de la ECA, y tiene indapamida, que es un diurético similar a tiacido. Se va a tomar este medicamento todos los días, una sola tableta. Entonces, ese es el manejo óptimo, dar terapia combinada en una sola tableta al día para garantizar la adherencia. Si estamos de acuerdo. En Colombia, todas las combinaciones de hipotensores están incluidas en el plan de beneficio. Todas las combinaciones. Que no las den ya eso es otra cosa. Pero todas están incluidas en el plan de beneficio en salud, o sea, en el PBS. O sea, que están avaladas por la UPC. O sea, las GPS deben darlas. Que no las tengan, ya yo no me meto en eso. No quiero generar debate respecto a eso. ¿Sí me van a entender? Si no consigues la meta de presión arterial, tienes que agregar un tercer medicamento. Y ese medicamento ya completan los 3. El bloqueo RAS, el diurético tiacídico similar a tiacida y el bloqueante de canal de calcio hidropiridínico. ¿De acuerdo? Entonces, señor, yo le estaba dando perindopril indapamida. Ese medicamento tiene esos 2 componentes. Pero hay otro medicamento que tiene 3 componentes en una sola tableta. Se llama perindopril indapamida amlodipina. Y viene en una sola tableta. Y se va a tomar, esto viene de 5 por 1.25 por 5. Vamos a empezar con esta dosis. Listo, doctor, el tipo se va con una sola tabletita, todos los días se toma su tabletita en la casa. Luego vuelve al mes, sigue la presión mal controlada. Entonces, ¿qué hace uno? Intensifica la terapia. ¿Pero qué se denomina intensificar la terapia? Intensificar la terapia se denomina aún llevar los medicamentos a las dosis máximas. Bueno, mira, el medicamento que tomas te lo voy a cambiar. Es el mismo, pero ahorita vas a recibir el mismo a una concentración mayor. O sea, en vez de 5 miligramos de perindopril, te voy a dar 10. Recibías 1.25 de indapamida, ahora vas a recibir 2.5 y vas a recibir 10 miligramos de amlodipina. Y esas son las dosis máximas de esa terapia combinada. Y sigue estando en una sola tableta. Vuelvo y repito, está en el plan de beneficio. Todas las combinaciones y todas las concentraciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así se trata un paciente hipertenso. Pero, ¿qué pasa si no consigo las metas de presión arterial? Le tengo que adicionar un 4º medicamento. ¿Y cuál es ese 4º medicamento? Espironolactona. La espironolactona fue evaluado en un estudio que se llama estudio Pathway 2 y se comparó espironolactona versus bisoprolol versus doxazocin y documentó el estudio Pathway que hay mejor control de la presión arterial cuando se adiciona espironolactona si ya tenemos dosis máximas toleradas de los 3 medicamentos que les dije anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, el 4º hipotensor es espironolactona. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que vigilar con la espironolactona? La hipercalemia. Lo otro,
Cuando tenemos hipertensión que no se controló con dosis máxima de los 3 medicamentos iniciales, es lo que se conoce como hipertensión resistente. Y la hipertensión resistente nos implica un cambio de mentalidad, porque un paciente que no se logró controlar de esa forma, tenemos que tener en mente si hay algún factor secundario a la presencia de hipertensión arterial. Pues oye, ven acá raro, ¿ves? Este paciente no se ha controlado la presión y ya tengo todo y ya tengo que adicionar espironolactona. Ah, pero bueno, mira, el señor probablemente tiene una apnea del sueño y es una causa secundaria de hipertensión arterial. No, mira, ven el señor, está haciendo hipocalemia y debe tener un hiperaldosteronismo también como causa de hipertensión arterial. No, mira, este señor, cuando empecé el bloqueo RAS, me subió más la creatinina. Probablemente tenga una estenosis de arteria renal. ¿Sí, me aguanto? Como causa de hipertensión arterial. Oye, pero es que mira, ¿quién me echa el cuento de que en algún momento empieza a sentir palpitación y se pone sudoroso? Como ya sé que tengo un feocromocitoma. O sea, causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Sí, me aguanto? Entonces, cuando tenemos hipertensión resistente, debe entrarnos esa duda y hacer el screening para hipertensión secundaria. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero uno sospecha de esa hipertensión resistente cuando se le va a colocar espironolactona o si ya se le coloca. Si ya tiene dosis máxima de los 3 medicamentos iniciales, no sigue el control, ya se llama hipertensión resistente. Y para hipertensión resistente, adición de espironolactona. Bueno, muy bien. Esto está en la guía de hipertensión arterial, no voy a hablar mucho de esto. Esto es importante porque obviamente establece los mismos umbrales, pero también establece algunas pautas para el screening. Me explico. ¿Qué pacientes le empiezo yo a hacer screening de hipertensión arterial? ¿A qué pacientes? ¿O a qué edad empieza el screening de hipertensión arterial? ¿Seguro? Y a mí me hicieron screening, yo no tengo 40. Bueno, no me digas que parezco más de 40. ¿A qué paciente le iniciamos el screening? A mayores de 20 años se inicia el screening, ¿de acuerdo? Entonces se establece una pauta de si el paciente es mayor o igual a 40 años. Y dependiente del valor de hipertensión arterial se define cada cuánto le hacemos el screening, cada 3 años o cada año, ¿de acuerdo? Pero el screening empieza a los 20 años. Listo, esto no voy a hablar mucho. Estos son los estudios, esto está en la guía europea, yo se las voy a pasar, no quiero hablar mucho de eso. Los estudios que hay que pedir al paciente, no se preocupen, yo les voy a pasar la bibliografía. Y esto es buscando causas de hipertensión secundaria, por ejemplo, hiperaldosteronismo primario, que síntomas hay cuando tenemos hipertensión resistente, hipertensión renovascular, si tenemos hipertensión resistente, apnea e hipoapnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Y hay otra cosa que me gusta mucho a mí. Al paciente hay que prescribirle tratamiento no farmacológico de presión arterial. Entonces, a ese paciente le vamos a prescribir un tratamiento no farmacológico de moda, el running. Sí, entonces, ese señor, cómprese unos tenis nuevos, se levanta temprano, consigue amigos y baja a otra ciudad y le dan medallitas. ¿Sí, Mamonte? Y esas medidas no farmacológicas efectivamente ayudan al adecuado control de la enfermedad. ¿Sí, Mamonte? Entonces, es tanto o más importante que el manejo no farmacológico. Pero ahora bien, ustedes me dirán, doctor, pero así se murió Margel. Así se murió Margel. Porque el tipo se puso de Coca-Cola a 6 quetén, se sobreesforzó y se infartó ahí. Entonces, resulta y pasa de que a mí me da risa, bueno, no me da risa, me da preocupación cuando a veces en la consulta le dicen al paciente, bueno, mira, eres hipertenso, tómate los medicamentos y cuídate. O sea, el tipo que nunca supo cómo cuidarse fue a comprarse unos paquetes de Today ahí en la farmacia, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué significa el cuida? ¿Qué estrategias no farmacológicas y cómo se la prescribimos? ¿Cómo le prescribimos la dieta al paciente? ¿Cómo se le prescribe el ejercicio al paciente? ¿Qué intensidad de ejercicio va a tener? Lo ideal, y se lo recomiendo, es que ustedes tengan en su consulta un folleto, porque a veces es mejor tener ese folleto de prescripción de dieta y de prescripción de ejercicio, porque explicarle las cosas una a una a veces al paciente no da tiempo. Y el entendimiento a veces no es muy bueno. Yo sé por qué se lo digo, porque yo también tengo familiares.
Entonces, las estrategias no farmacológicas son tanto o más importantes que las estrategias farmacológicas. Voy a irme adelantando en aras del tiempo para decirle las estrategias no farmacológicas. Bueno, miren, resulta y pasa de que en las estrategias farmacológicas se estableció que los diuréticos similares a tiazidas, como la indapamida y la clortalidona, se asoció a menores eventos cardiovasculares comparados con hidroclorotiazida. Y también se estableció que los diuréticos similares a tiazida tienen mejor control de la presión arterial en 24 horas comparados con hidroclorotiazida. Y miren cómo se consigue una mayor reducción de la tensión arterial de clortalidona e indapamida versus hidroclorotiazida. Y también cómo se disminuyen eventos cardiovasculares asociados a los diuréticos similares a tiazida versus hidroclorotiazida. Y en personas mayores, como mayores de 80 años, cuando se utilizó indapamida, miren cómo hubo unos mejores resultados en desenlaces cardiovasculares con diuréticos similares a tiazida, comparados con hidroclorotiazida. Por eso las guías, la gran mayoría de las guías recomiendan los tiazidanal o los diuréticos similares a tiazida sobre la hidroclorotiazida. Pero resulta y pasa de que en un artículo que se publicó hace 2 años, revivieron la hidroclorotiazida. Hace 4 años, perdón. En el New England Journal of Medicine se estudió clortalidona versus hidroclorotiazida en eventos cardiovasculares y los desenlaces fueron similares. Entonces, de verdad, si no tenemos para los diuréticos similares a tiazida, es válido utilizar la hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá. Ahora bien, de los IECA y los ARA2, ¿cuál se recomienda mejor? Entiéndase que si bloqueas esta vía de la enzima convertidora en angiotensina, bloqueas todo esto. Y mira todo el efecto que tiene. De ahí que los IECA, comparados con ARA2, se asocia a mejores desenlaces cardiovasculares, ¿de acuerdo? Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. El problema de los IECA son los efectos adversos. El efecto adverso más frecuente es la tos persistente, y el resto es más serio de la angioedema. Por eso es que hay que tener cuidado con los IECA y a veces el paciente no los tolera bien. Pero lo ideal es que el paciente reciba inhibidor de la enzima convertidora angiotensina como terapia inicial y se cambie a ARA2 si hay intolerancia a los IECA por efectos adversos, ¿de acuerdo? Y efectivamente los ARA2 no se asoció a la disminución de los eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular, diferente a los IECA. Miren acá, los IECA se asociaron efectivamente a mayor disminución de muerte, eventos cardiovasculares, infarto agudo del miocardio, y no hubo un aumento de diabetes con ninguna de las terapias. Ahora bien, ¿saben qué relación pico-valle? Es una cosa netamente farmacocinética. La relación pico-valle es que yo administro un medicamento y el medicamento tiene un efecto inicial y luego desciende su efecto en un valle de dicha medicación. Los hipotensores tienen un efecto pico-valle. La idea es administrar medicamentos con una relación pico-valle que sea muy similar para que se sostenga su acción en las 24 horas. Entonces, ¿qué medicamentos tienen una relación pico-valle muy buena? El amlodipino, el lecardipino, el perindopril, el telmisartán. Una relación pico-valle intermedia, la listirem, irbesartán, besartán, y una relación pico-valle menor del 60%, por ejemplo, el captopril, el enalapril y el ramipril. Estos medicamentos vas a tener que administrarlos varias veces al día. Los otros puede ser una administración una sola vez al día y su efecto se mantiene por 24 horas. ¿De acuerdo? Doctor, entonces para recapitular, el tratamiento sería el IECA, el ARA2, el calcio antagonista. El bloqueo RAS, que puede ser IECA o ARA2. Ajá. El calcio el antagonista. bloqueante de canal de calcio dihidropiridínico y el diurético tiacídico o similar a Y tiacida. después la espironolactona. Si es hipertensión resistente. Ok, eso es lo que es. Y, profe, cuando ustedes dicen pico valle, es que, O sea, yo tengo un medicamento que ejerce su efecto inicial, pero luego se desinfla, para poner un ejemplo, un término de esa forma. disminuye el efecto. Disminuye su efecto. Y obviamente, como es hipotensor, se me vuelve a subir la presión arterial. O sea, la idea es que tenga un medicamento que su efecto persiste las 24 horas. Y que el pico es como que no tenga un pico, sino que se mantenga su efecto en el tiempo. ¿De acuerdo? Y la idea es
utilizar la mejor combinación de hipotensores. Por ejemplo, aquí se combinó benacepril con amlodipino versus benacepril con hidroclorotiazida. La idea es valorar los estudios, cuáles medicamentos en qué combinación se asocian a mejores desenlaces que usted buscando. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene 90 años, no, yo quiero un medicamento que tenga mejores desenlaces en mortalidad cardiovascular. No, que ese señor ya no está buscando el tipo de la mala. ¿Sí me van a entender? Entonces, yo tengo que buscar en el paciente de 90 años una combinación de medicamentos que no me produzca hipotensión ortostática. ¿Sí me van a entender? Pues no, porque el paciente está que se esmengua a cada rato porque se hipotensa. ¿Sí me van a entender? Entonces, tengo que buscar qué combinación de medicamentos quiero para mi paciente, para ser más personalizado con la terapia. No, yo quiero un señor de 90 años, intensificarle la terapia para disminuir la mortalidad cardiovascular. O sea, ya, yo creo que ya los olivos nos están llamando, ¿sí me entiendes? ¿Qué más mortalidad vamos a preservar en él? ¿Qué tenemos? Vale. Entonces eso es importante, ¿de acuerdo? Lo otro en hipertensión resistente, como le dije, está el estudio Pathway, y miren, las combinaciones con espironolactona se asoció a mejores desenlaces en el control de hipertensión arterial. Y lo otro es, ¿a quién le estudiamos hipertensión secundaria? Y miren las causas de hipertensión secundaria: apnea del sueño obstructiva, enfermedad parenquimatosa, estenosis de la arteria renal, enfermedad tiroidea, síndrome de Cushing, fibromocitoma. Y miren las intervenciones no farmacológicas, ¿de acuerdo? Para que sepan cómo administrárselas al paciente. Lo más recomendado es la dieta mediterránea, la dieta DASH. Y lo otro es evitar el consumo de alcohol y la prescripción del ejercicio. Entonces, ¿qué se recomienda? Miren las intervenciones no farmacológicas, cómo nos impactan en el descenso de la presión arterial. La pérdida de peso. Señores, o sea, yo sé que en su casa le dicen que la gordura se ve bien, pero la de acá no. O sea, porque no hay ninguna esposa que le diga al esposo, está gordita. Ninguna le dice eso. Le dice, tú así que estamos ahí. Decirle, ¿qué bajar? ¿Sí o no? Hay que ver un descenso del peso. O sea que tú no, terrible. ¿Qué pasó? Voy a Entonces, miren, la dieta DASH, miren cómo desciende la presión arterial, miren, es una buena estrategia no farmacológica, y la reducción en ingesta de sodio y de potasio en la dieta, ¿de acuerdo? Miren la actividad física, cómo se prescribe la actividad física: actividad aeróbica, resistencia dinámica, resistencia isométrica y el consumo de alcohol, cómo baja la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, así se prescribe el ejercicio al paciente. Entiéndase que la prescripción de ejercicio debe ser personalizada, porque si tienes a mi amigo, que obviamente parece el abuelo de Matusalén, no le vas a prescribir, o sea, 90 minutos de bicicleta. ¿Sí, Manuel? Obviamente con todo el riesgo de caída. Entonces tienes que dar una prescripción de ejercicio que incluya esto, para tener un mejor control de la presión arterial, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuidado. Muy bien. ¿Tienen eso rápido que ya está el mundo al día?